En el año 2025, en una ciudad sumida en pantallas luminosas y opiniones que gritan más fuerte que el alma, él despertó. No fue un despertar con fuego ni con relámpagos, fue un susurro, un llamado silencioso que emergió desde lo más profundo como una brisa que cruza una caverna olvidada. No necesitas alzar la voz para poseer poder. Aquella frase se convirtió en su primer espejo interior. Durante años había creído que para ser visto debía ser ruidoso, que para sobrevivir tenía que reaccionar, demostrar, atacar. Pero ese día, frente al caos de las redes y los juicios fugaces, comprendió que el verdadero dominio nace del silencio. No fue fácil. Caminó por un desierto de dudas, donde cada me gusta era una migaja de validación y cada comentario un juicio que sangraba. En medio de ese torbellino, eligió no responder. Eligió observar. Y ese fue su primer paso hacia la montaña. Una montaña invisible para los ojos del mundo, pero clara ante su alma. El ascenso no era físico, era simbólico. Cada peldaño era una emoción que no dominaba, una reacción que liberaba. Mientras los demás gritaban por atención, él cultivaba la neutralidad emocional como un arte sagrado. «No necesito probar nada», murmuraba. Y con cada repetición, la llama de su centro se encendía con más firmeza. El estratega que dormía en él comenzó a caminar. Aprendió que la violencia es como un fuego que se agota rápido, pero la inteligencia es una brasa eterna. Mientras algunos golpeaban con palabras y otros con gestos, él tejía el silencio como una red invisible. Su fuerza no estaba en imponerse, sino en desestabilizar con calma. El que grita revela su miedo, se repetía, como si cada pensamiento fuera una escalera que lo alejaba del ruido. Cuando entraba en una sala, no necesitaba hablar. Su presencia bastaba para que otros bajaran el tono. No porque fuera temido, sino porque se había convertido en un guardián de su propio templo interior. Aprendió a caminar por el filo de la invisibilidad, no para esconderse, sino para no ser predecible. La verdadera batalla no comienza con armas, sino con la historia que se cuenta, recordaba. En un mundo de apariencias, él no mentía. Simplemente no mostraba. No necesitaba tener razón, solo parecer imperturbable. Y eso bastaba. La percepción se convirtió en su espada. Mientras otros discutían por tener la última palabra, él ofrecía la pausa. Y en ese silencio, las palabras enemigas se torcían solas. Machiavelli no era un recuerdo lejano, era una sombra que lo acompañaba. No para manipular, sino para enseñar que, en tiempos modernos, dominar la narrativa es dominar el campo de batalla. Él no era cruel, era paciente. Su poder no venía del ego, sino de la renuncia a necesitar validación. No interrumpía, no reaccionaba, solo ajustaba el entorno. Movía piezas invisibles como un maestro de ajedrez que ya ha visto el final del juego. Cambiaba la atmósfera, no a la persona, porque entendió que forzar al otro solo genera resistencia, pero transformar el espacio hace que el otro cambie sin darse cuenta. Lo llamaban frío, pero en realidad era constante, como un río subterráneo que moldea la roca sin levantar la voz. A veces se preguntaban qué pensaba, pero él no lo decía, porque sabía que el misterio es más poderoso que cualquier verdad dicha en voz alta. Llevaba su silencio como una espada, no para herir, sino para delimitar, y cuando alguien lo desafiaba, su calma era su escudo. En un mundo donde la mayoría está atrapada por sus emociones, aquel que se domina parece sobrehumano. Porque, al final, no se trata de quién tiene razón, sino de quién conserva la forma. Ella, la vida, la sombra, la mente despierta,
Lo observaba desde la cima del monte, y mientras él cruzaba la última puerta, comprendió. No había que vencer al mundo, solo había que dejar de pertenecer a su ruido. Porque cuando tú controlas cómo eres visto, controlas cómo eres tratado. Y eso, en un mundo de máscaras, es el verdadero poder. A veces, el campo de batalla no se anuncia con espadas, sino con pasillos que se estrechan sin que nadie lo note. Él lo entendió tarde, después de muchas heridas innecesarias. No siempre se trata de eliminar al enemigo de inmediato. A veces basta con mover los muros a su alrededor, cerrar discretamente las rutas de escape, obligarlo a caminar hacia un callejón donde cada decisión que tome lo debilite. Esa fue la lección que aprendió mientras atravesaba su propia noche oscura del alma, que la fuerza bruta solo sirve cuando ya es tarde, y que los verdaderos cambios se dan cuando se controla el entorno, no al oponente. En un mundo donde todo se acelera, él comenzó a desacelerar. Cambiaba las fechas de reuniones, modificaba presupuestos, cortaba discretamente hilos de apoyo. No era venganza, era arquitectura. Mientras todos esperaban una confrontación directa, él simplemente tejía las condiciones. Uno a uno, los pilares que sostenían al adversario comenzaban a temblar. No por impacto, sino por desgaste. El enemigo aún creía que tenía el control, hasta que, sin darse cuenta, ya jugaba bajo nuevas reglas. Reencuadrar el escenario era su mayor arma. Cambiar la luz, el ángulo, el contexto. No necesitaba transformar la mente del otro. Solo hacía que el suelo bajo sus pies se inclinara sutilmente hacia su propia ventaja, porque en este nuevo tablero que él había construido, solo había un ritmo que importaba, el suyo. No era defensa, era reinvención, un teatro donde el otro solo podía actuar según el guión que él ya había escrito. Y ahí, en ese teatro silencioso, comprendió una verdad que cambiaría su forma de existir. A veces, el movimiento más letal es parecer inofensivo. Mientras todos se obsesionaban con mostrar poder, él eligió parecer débil. Cojeaba ante el mundo, pedía disculpas, actuaba como el que no entendía, no por cobardía, sino por estrategia. Porque mientras el otro se relajaba, bajaba la guardia y dejaba escapar su plan, él afilaba el filo de su intención. Fingir debilidad no era rendirse, era dominar el arte del desvío. Mientras el otro lo subestimaba, él observaba, anotaba, preparaba. El bisturí corta más que la espada, se repetía en voz baja, mientras sonreía con calma. Machiavelli ya lo había dicho. El verdadero líder es tanto león como zorro, fuerte para destruir, astuto para engañar. Y así, cuando aparentaba retirarse, lo hacía no para huir, sino para reiniciar el tablero desde el silencio. Déjalos creer que han ganado, pensaba. Déjalos volverse ciegos en su arrogancia, porque ahí, en esa ceguera, nace mi ventaja. Él no crecía con la rabia, sino con la contención. Su poder no se encendía en la explosión, sino en la espera, cuando todos lo daban por roto, por desarmado, por vencido. Era ahí cuando golpeaba, no con violencia, con precisión, donde duele más, donde no hay retorno. Y cuando lo hacía bien, el enemigo ni siquiera entendía cuándo comenzó la guerra, solo sabía que ya había terminado. Fingir debilidad era su forma de armar la humildad, de esconder la llama hasta que fuera irreversible. Porque en esa demora, él controlaba no solo el tiempo, sino el desenlace. No se trataba solo de derrotar al otro. Se trataba de llevarlo, sin que lo supiera, hasta su propia rendición. Y si debía confrontar, lo haría con final. Nada a medias. Porque aprendió que medio conflicto es una herida abierta, y una herida abierta alimenta la obsesión, y la obsesión, la venganza.
Nunca dejes que se vayan con dignidad, susurraba el guardián interior, porque regresarán más fuertes. El único cierre verdadero es el que no deja camino de regreso. Eso no es crueldad, es supervivencia. En un mundo donde la humillación no se perdona, él entendió que había que elegir cierre o consecuencias. Destruir del todo no siempre es ruina física, es clausura psicológica, es cortar el acceso, silenciar la voz del otro, borrar su influencia. En lo íntimo puede ser desaparecer sin disculpa. En lo público puede ser desmontar su red, su respaldo, su narrativa. El objetivo no era castigar, era prevenir el eco, porque los conflictos sin cerrar no desaparecen, se pudren, y el poder real exige una sola cosa: decisión. Cuando dudas, el otro trama. Cuando muestras piedad, el otro toma nota. Cuando pactas, el otro se rearma en la sombra. Pero cuando golpeas con final, sin teatro, sin emoción, revelas una sola verdad: que en el juego del alma solo gana quien sabe cuándo cerrar, sin mirar atrás. No habría una segunda vez. Lo supo desde el instante en que cruzó el umbral final, con pasos invisibles y alma en calma. No necesitaba repetir el movimiento. La fuerza verdadera no deja ecos, deja silencio. Y en ese silencio, los demás comenzaban a temer. No por lo que él había dicho, sino por todo lo que no había dicho. La incertidumbre era su sombra más fiel. Era como un manto que caía sobre los que osaban desafiarlo, obligándolos a preguntarse qué vendría después. Y temer lo que quizás nunca llegaría. El verdadero poder no deja ventanas abiertas, cierra con llave sin dejar copias, no se despide, no explica, simplemente actúa una vez con precisión quirúrgica y no vuelve, porque entendió que ganar no era derrotar al otro, sino eliminar cualquier posibilidad de su regreso. El miedo auténtico no viene del rugido, viene del espejo. Machiavelli lo sabía. El modo más profundo de controlar a un enemigo no era atacándolo, sino dejándolo a solas con su oscuridad. Él ya no necesitaba levantar la voz ni lanzar advertencias. Solo levantaba un espejo. Y en ese reflejo, el otro comenzaba a temblar. El silencio era su espada, un filo que no cortaba carne sino certezas. Mientras los demás gritaban, él callaba. Mientras lo señalaban, él no reaccionaba. Y ese vacío se llenaba con las proyecciones del otro. ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Y en ese laberinto de suposiciones, el adversario se perdía solo. Porque cuando nadie sabe cómo responderás, cada opción se convierte en un posible error. El rumor no negado se vuelve verdad. La pausa se transforma en amenaza. Y la imaginación, dejada sola, se convierte en verdugo. No era intimidación, era arquitectura psicológica, un escenario tan inestable que el otro comenzaba a cuestionar su propia seguridad sin que él moviera un dedo. Porque en una época donde todos reaccionan al instante, el que permanece quieto es el más perturbador. El que no revela su rostro, el que no responde, se convierte en mito, en temor, en poder sin forma. No necesitaba asustar a nadie, solo les permitía asustarse a sí mismos. Y nadie puede escapar de lo que habita dentro de sí. Así era como él vencía, no con puños, sino con presencia, no con destrucción, sino con insinuación. Se retiraba de la escena, pero el eco de su calma permanecía como una sombra que no se puede ignorar. Porque cuando la mente queda sola con suficiente silencio, se convierte en su propio verdugo. Ese era su dominio. No el de los héroes ruidosos, sino el de los intocables. Y en ese mundo obsesionado con gratificación instantánea, con likes, con respuestas inmediatas, él descubrió una reliquia sagrada: la paciencia, pero no como resignación. La paciencia era su superpoder.
Machiavelli ya lo había advertido. El tiempo no es algo que se teme, es un arma que se afila. Él no se apresuraba. Observaba, esperaba, calculaba, porque el tiempo desgasta, aísla, expone y finalmente entrega la victoria sin el caos. Mientras otros buscaban resultados, él cultivaba ritmo. Mientras ellos gritaban su nombre, él se disolvía en el silencio. Y mientras se esforzaban por provocarlo, él simplemente apretaba la soga que el otro, sin saberlo, se había anudado solo. El que cree que el silencio es debilidad, termina cegado por su propia arrogancia. Y ahí, justo en ese punto ciego, el tiempo se volvía su aliado. Porque cuando el otro deja de defenderse, empieza a exponerse. La paciencia, entendió, no es pasividad, es la forma más deliberada del poder. Es dominarse a sí mismo antes de intentar dominar a otros. Es sacrificar la recompensa inmediata por la victoria definitiva. Machiavelli jamás golpeó primero. Dejó que la paranoia, el ego y el error desgastaran al enemigo por dentro. Y cuando ya estaban aislados y agotados, él actuaba. Sin ruido, sin emoción, pero con una limpieza que no dejaba huellas. Así es como el tiempo gana batallas que otros ni siquiera sabían que habían comenzado. Cuando aprendes a moverte más lento que el mundo, empiezas a ver más de lo que el mundo ve. Y en ese espacio entre la reacción y la respuesta, tú tomas la ventaja. Porque allí, en ese intervalo invisible, nace el verdadero poder. Y el mundo, aún sin entenderlo, ya ha sido conquistado. Era el año 2025 y él había aprendido a escuchar el lenguaje que nadie enseñaba, el de la espera. En un mundo donde cada segundo parecía exigir una reacción, un comentario, una postura, él eligió posponer, no como quien evade, sino como quien calibra el filo, porque entendió que quien sabe retrasar el placer, aplazar la confrontación y guardar silencio cuando todos gritan, es quien sobrevive lo suficiente para ejercer dominio, no con fuego, con paciencia, una paciencia tan aguda que no corta por fuera, sino por dentro. No lo comprendió de golpe. Fue un viaje largo, atravesando los túneles de la reactividad, las noches de querer responder, de querer ser entendido, de querer poner todo en su lugar. Pero hubo un momento, una revelación silenciosa mientras contemplaba su reflejo en el cristal negro de su teléfono apagado, donde vio la verdad, como si un guardián interior se la susurrara: el enemigo aislado es un enemigo débil. No luches contra la figura, diluye su estructura. Entonces cambió su forma de caminar. Ya no se enfrentaba, daba rodeos, ya no alzaba la voz. Movía el entorno. Entendió que la amenaza real no estaba en la persona misma, sino en su red, su círculo, sus alianzas, su impulso. Mientras estuvieran acompañados, eran valientes. Pero cuando la soledad comenzaba a acercarles, incluso los más seguros empezaban a tambalear. El aislamiento dejó de ser una táctica, se volvió una forma de arte. No para herir, para desmontar. Plantaba semillas de duda en conversaciones privadas, no las decía directamente, las dejaba caer como quien deja un pétalo en el agua. Y esas palabras, tan sutiles como el polvo, se infiltraban en los espacios íntimos, en las miradas entre aliados, en los silencios compartidos. Uno a uno, los apoyos empezaban a evaporarse. Las manos desaparecían, las voces se apagaban, y entonces el otro empezaba a preguntar en la oscuridad: ¿dónde están todos? Y en ese momento, él sabía. La mitad de la batalla ya estaba ganada. El golpe no llegaba con ruido ni con rabia. Llegaba como un suspiro, justo cuando el suelo bajo sus pies ya no existía, porque en la guerra silenciosa del alma,
El aislamiento es un bisturí que corta más profundo que cualquier grito. No necesitas humillar al otro, solo necesitas que nadie se levante por ellos cuando tú actúes. La confrontación pública es caos. La confrontación en silencio es control. Que otros lo llamen frío, que lo llamen despiadado. Pero esa era su forma de ejercer poder sin ensuciarse. No destruía el nombre del otro, disolvía su influencia. No tumbaba a la persona, jalaba el hilo que sostenía su red, y cuando ésta se deshacía, el cuerpo caía solo, sin estruendo. Cuando todo pasaba, nadie recordaba la batalla. Solo sabían que esa figura ya no estaba. Había desaparecido del tablero sin haber sido tocada. Así se vence sin levantar un dedo. Se aísla, luego se borra. Y en esta vida moderna, donde el volumen parece ser sinónimo de verdad, no siempre gana quien grita más, ni quien se mueve más rápido. La ventaja pertenece a los estratégicos, a los silenciosos, a los que saben gobernarse por dentro. Una de las lecciones más valiosas que aprendió, al estilo de Machiavelli, fue que el poder no es dominación, es posición. No necesitaba devolver cada insulto con fuego, no tenía que ganar cada discusión, solo tenía que dominarse a sí mismo, observar sin responder y atacar únicamente cuando el momento asegurara impacto. Ya fuera una relación tóxica, una traición velada o el teatro político de la oficina, el mensaje era siempre el mismo. La paciencia es protección y el silencio, poder. No permitía que sus emociones se convirtieran en armas de otros. Aprendió a aislar los problemas, a controlar cómo era percibido y a nunca entrar en combate desde la debilidad. Dejaba que el tiempo hablara por él. En un mundo que premia el impulso y el ruido, su calma era su espada más afilada. Se movía sin dejar huellas, pensaba 5 pasos más allá y nunca daba más acceso a su paz de lo que alguien merecía. Cuanto más impredecible y sereno se volvía, más intocable era. Eso no era una estrategia, era su forma de sobrevivir y de reinar en silencio.